Agradecemos mucho al doctor Luis Astorga Almanza. Él es sociólogo, experto en el tema del narcotráfico. Él conoce muy bien el mapa de la República Mexicana, el mapa criminal de la República Mexicana. Así lo ha consignado en una obra anterior que le recomendamos mucho, que se llama El siglo de las drogas. Hoy viene aquí con nosotros, y lo agradecemos mucho, a presentarnos su último libro, que se llama ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón. Luis, bienvenido, buenas noches. Pepe, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, primero tu libro. Esta frase la tomas de un dicho del expresidente Calderón sobre el tema de la seguridad, cuando le preguntaban, ¿no? Oiga, presidente, ¿qué vamos a hacer con el crimen? Está usted muy bravo en este combate, en esta guerra. Y él contestó, bueno, ¿qué querían que hiciera? Así es. Es una frase, justamente el título está entrecomillado para marcar, digamos, la distancia entre lo que podría ser la frase mía y esa frase del expresidente Calderón. ¿Se da en qué? ¿En un contexto a finales de su sexenio? A finales del sexenio, sí. A finales de su sexenio. Yo creo que lo que marca esa frase es una frustración, ¿no? Un enojo de parte del presidente, y la pregunta que le lanza no solo al público, donde justamente la emite esta frase, ¿no? Sino al resto del país, porque durante todo el sexenio hubo muchísimas críticas de varios sectores sociales, pero también hubo apoyos, ¿no? Y cuando él solicitaba que le dieran algunas respuestas, la gente decía, bueno, pero el presidente es usted, no nosotros, ¿no? Y usted cuenta con un equipo que teóricamente debería asesorarlo en eso, ¿no? Y las críticas, hay que decirlo, muchas de esas críticas se quedaban ahí, pero sí hubo críticas muy bien fundadas. Una reunión a la que convocó la UNAM cuando estaba, bueno, el exrector Carpizo fue parte de esa convocatoria, y de esa reunión hubo una serie de lineamientos que se le sugerían al gobierno federal. Esto fue en 2011, ya también casi a finales del sexenio, pero desde mi punto de vista fue el mejor esfuerzo que se hizo de parte de la sociedad civil y de la academia y de algunos sectores gubernamentales también, para no solo criticar, sino hacer propuestas muy concretas de lo que debería haberse hecho y de lo que debería hacerse de ese momento en adelante. Luis Astorga, pero es evidente con la incorporación del ejército mexicano, sacar al ejército de los cuarteles y dedicarlos a tareas de seguridad pública, el expresidente Calderón desgastó a esta institución, sin duda, que está formada para la guerra, está formada para matar, no está formada para los protocolos en materia precisamente de derechos humanos, y se ha desgastado a lo largo del 2006 para acá. Ya casi son 9 años o 10 años que está el ejército en las calles, coadyuvando, haciendo la tarea a la que han renunciado gobernadores de los estados, que se han apoyado en el gobierno federal para que saquen al ejército, a los marinos, y ellos puedan no gastar dinero y recursos humanos y materiales para combatir lo que les compete. Esto se los reclama el presidente de la República actual. Ni responsabilidad política. Entonces, tú has, digamos, puesto el dedo en la llaga. ¿Qué tanto es responsable solo el presidente por las atribuciones legales que tiene, y qué tanto son corresponsables aquellos partidos políticos cuyos miembros ocupan posiciones de gobierno en gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales, y que fueron precisamente los que solicitaron la presencia de las fuerzas federales de seguridad ante la imposibilidad de sus policías para enfrentar a los grupos delincuenciales que operan en esos territorios? Y la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, recordemos que tiene que ver con las tesis de jurisprudencia que emitió la Suprema Corte en el sexenio de Cedillo, 19
1996, justamente ante la crítica de algunos sectores que decían que era anticonstitucional. Lo que dictamina la Suprema Corte es que la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública no es anticonstitucional. Los militares desde entonces han venido insistiendo en que ese marco legal es insuficiente porque no hay una ley de seguridad interior, que es lo que acaba de reclamar el general Cienfuegos, pero ya lo venían reclamando desde antes. Es decir, ante esas fallas tan fuertes que tenemos en el país y de las cuales son corresponsables los gobernadores y los presidentes municipales al no contar con una fuerza policial lo suficientemente preparada, bien equipada para hacerle frente al poderío de las organizaciones criminales, pues entonces piden la participación de las Fuerzas Armadas. Estamos en un círculo vicioso. Sí. Las Fuerzas Armadas no se pueden retirar mañana. Así es. No pueden regresar los soldados a los cuarteles, no. Los gobernadores no meten las manos al fuego por sus policías. Entonces, ¿qué hacer? Y eso... Y el plan de la Gendarmería no ha fraguado. Sí, pero lo que hay que destacar es que el único habilitado legalmente, y además es una obligación, para movilizar a las Fuerzas Armadas ante un problema considerado como de seguridad interior, es el presidente. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad política ahí, pero también hay una corresponsabilidad política de gobernadores que no han hecho su trabajo. Sin embargo, la atención se ha concentrado única y exclusivamente en el presidente. Creo que si no entendemos que este país dejó de ser, digamos, un partido político, dejó de ser el hegemónico y que hemos transitado hacia una democracia donde distintos partidos políticos tienen posiciones de gobierno y por lo tanto son parte del Estado y son corresponsables, entonces no vamos a entender que si la atención se centra única y exclusivamente en el presidente, todos los demás no son responsables y ni siquiera las organizaciones criminales son responsables de la cantidad de asesinatos que han cometido, ¿no? Para entender el futuro y comprender el presente hay que echarle un vistazo al pasado. Este libro a eso nos invita. ¿Qué querían que hiciera? Es la pregunta que se hace Felipe Calderón cuando lo increpan sobre cómo ha jugado el gobierno federal en relación con el ejército, en lo que hemos ya comentado. Hay que entender cómo se empieza esta movilización para tratar de sofocar al crimen organizado. ¿Qué ha pasado? ¿De qué ha servido la presencia del ejército en las calles? Sabemos que ha tenido casi 1000 enfrentamientos, muchos de ellos sangrientos, con pérdida en vidas, que también son seres humanos los soldados, desde luego. Y también sabemos que se ha expuesto a graves problemas como el caso de, abusos, como el caso de Tlatlaya, como el caso de Ayotzinapa, que no queda muy claro, como el caso de Apatzingán, que son bombas que le han estallado al gobierno en las manos y donde no se encuentra salida, y sí un gran desgaste para el ejército. Es lo que estamos leyendo en este momento y por eso interpretamos este respingo del secretario general del secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, para reclamar que haya un marco jurídico que permita que el ejército haga su trabajo en función de la sociedad, un trabajo que no le toca a él. En eso ha insistido mucho. Así es. Pero no hay otra, hay que hacerlo. Entonces, justamente, si el reclamo, si parte del problema es que no hay un marco jurídico lo suficientemente claro, con la excepción de esos artículos de la Constitución donde se marcan las responsabilidades del presidente y de las Fuerzas Armadas y las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte, entonces, ¿de qué lado está la pelota? Del Congreso de la Unión. O sea, el Congreso de la Unión es el responsable justamente de crear las leyes, de eso es lo que está haciendo el Ejecutivo, echarle la pelota al Congreso, pero es la realidad también. Así es. Entonces, es un juego donde hay responsabilidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, el Ejecutivo puede decir, bueno, mañana retiramos a los militares, ¿no? Pero la situación de seguridad del país no se modifica. O sea, ¿qué gobernador en este momento está dispuesto a que se retiren las fuerzas militares de su estado, siendo que ellos mismos las han solicitado? ¿Sí?
Y habría que interrogar también a los legisladores para saber por qué no hay un marco legal mucho más claro para la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. La invitación de Luis Astorga es más que una invitación, una provocación a leer su libro, el libro que narra toda la inseguridad, la delincuencia organizada y cómo floreció en el gobierno de Felipe Calderón. Y claro, el Chapo Guzmán, en ese entonces prófugo, después de la primera fuga de Puente Grande, pues es un hombre protagonista, sin duda, junto con otras bandas, sin duda sanguinarias, incluso más que el cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán ya venía con mucha fuerza, pero crece todavía más cuando se fuga de Puente Grande y hasta que lo recapturan el año pasado. En todo esto, ¿qué papel está jugando el Chapo? ¿Ha cambiado el mapa de la delincuencia con la captura del Chapo la primera vez, que duró un suspiro, y la segunda vez, que estuvo 17 meses, que se escapó el sábado? Claro que sí. El libro, digamos, es una contribución al debate. Y yo me centro en dos campos: el campo de la política y el campo de la delincuencia organizada. Ninguno es estático, son campos sumamente dinámicos. Veo la reconfiguración al interior de cada uno de ellos, pero también los cambios en la relación entre ambos, en el campo de la delincuencia organizada y el político. Hay que entender que estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, pero también a otros delitos contemplados en la ley sobre delincuencia organizada, tienen estructuras distintas. O sea, no hay un modelo único de organización de estos grupos. Algunos son, digamos, jerárquicos, otros son un poco más horizontales, otros actúan en redes, etcétera. Y en algunos de ellos los liderazgos más visibles pueden hacer la diferencia, pero en otros no necesariamente. En el caso, por ejemplo, de la organización Guzmán Zambada, ¿no?, como los líderes visibles de esta coalición, la reciente fuga de Joaquín Guzmán lo que nos muestra es que dentro o fuera prácticamente no hubo cambios sustantivos. Eso tiene mucho que ver con la cohesión de la organización. No todas las organizaciones están tan cohesionadas y han mostrado tanta cohesión como esta. En algunos otros casos, la captura de un líder puede desarticular de manera sustantiva, digamos, a la organización. No fue el caso del cártel de Sinaloa. Evidentemente no. Sigue siendo una empresa porque se maneja como tal para el tráfico de drogas principalmente, dominante empresas. No solamente en México, todas son empresas. Pero empresas criminales. Correcto, digamos, sí. Sí. Pero la más transnacional es la del Chapo Guzmán, por su influencia en Estados Unidos, parte de Europa. No, porque desde el sexenio pasado, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense elaboraron una lista en ese entonces, de 7 organizaciones que ellos les llaman organizaciones de la delincuencia organizada transnacional. Es decir, aquellas organizaciones que tienen capacidad para operar en por lo menos 2 países. En la actualidad hay alrededor de 9 que están ya identificando, ¿sí? Pero todas con esa capacidad de operar no solo en territorio nacional, sino por lo menos en otro. Y cuando decimos por lo menos en otro, es Estados Unidos y otros más, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hay dentro del campo criminal es una lucha por la hegemonía. Y cuando hay lucha por la hegemonía, eso significa que no hay una organización, pero tampoco una coalición que haya superado a todas las demás y que sea capaz de establecer las reglas del juego en ese campo. Cuando capturan la primera vez al Chapo Guzmán, lo cual presume el gobierno de Enrique Peña Nieto como un verdadero trofeo, cuando se da este caso, tengo la impresión, pero tú corrígeme, que el gobierno menospreció, al decapitar, según el gobierno, al cártel de Sinaloa, el gobierno respira con alivio. Sin embargo, hay la impresión, la lectura, de que el gobierno menospreció el poder real de este cártel, de esta empresa criminal, y prueba de ello es la fuga, que es una obra de ingeniería, una obra de
que supera la fantasía, que es increíble y que implica, por supuesto, en su camino cantidad de corrupción y complicidades, y revela la incapacidad del Estado por una burocracia anquilosada, una burocracia reumática que no está a la altura de lo que están demandando los criminales. Es decir, no se pueden enfrentar los criminales. Hablamos de armas, no hay nada que hacer. Hablamos de estrategia, no hay nada que hacer. Hablamos de poder real, no hay nada que hacer. Hablamos de penetración de los cárteles y su arraigo con la población, comprando voluntades, como es el caso del Chapo y como en su momento fue Miguel Ángel Félix Gallardo. No hay comparación. El gobierno no ha logrado cooptar voluntades. Así es. Yo creo que hay un gran componente de soberbia en esta administración. También lo que hemos observado desde el inicio de esta administración es una tendencia a la centralización de atribuciones en una secretaría, que es la Secretaría de Gobernación, a un mayor control de la información, y la transparencia no es algo a lo que estén acostumbrados y no les gusta mucho. A lo que ha obligado esta situación de la fuga de Joaquín Guzmán es a abrirse un poco más y a transparentar ciertas cosas que desde el inicio de este sexenio se habían negado. Entonces, esta actitud así medio soberbia, no hay que minimizar el hecho mismo de la captura de Joaquín Guzmán y de otros personajes, pero es a todas luces insuficiente. Las estrategias que ha implementado el gobierno actual, o sea, cómo las ha publicitado, ¿no? No se dispara un solo tiro, pero Joaquín Guzmán también se evade sin disparar un solo tiro. La cantidad de recursos y que por se han invertido, él se va a la vergüenza, ¿no? La vergüenza de un gobierno incapaz, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el reto va más allá, o sea, el significado de la fuga de Joaquín Guzmán y lo que eso, el peso que eso tiene, va más allá de esta administración. Es un reto para cualquiera que llegue a la presidencia. Veámoslo de esta manera. El PRI no dejó de tener la mayor parte de gubernaturas y presidencias municipales ni congresos locales cuando llegan Fox y Calderón a la presidencia. Es decir, esas son posiciones de poder reales con las que se puede operar o no operar, ¿no? Peña Nieto llega a la presidencia con esa capacidad, con ese potencial, capital, ¿sí? Con ese capital político, con ese potencial para movilizar, solo que en el camino los gobernadores, incluso del mismo partido del presidente, ya han adquirido también, al igual que las organizaciones criminales, una mayor autonomía respecto del poder político. Entonces no es tan fácil disciplinar a todo mundo y que las directrices en cuestiones de seguridad emanadas del gobierno federal sean aceptadas y implementadas al pie de la letra por todas las demás fuerzas políticas que tienen posiciones de gobierno en el país. Nos podríamos pasar 2 horas contigo o más, si nos lo permitieras, Luis Astorga, hablando de todo este tema, porque sí, nos gusta ir al fondo, no solamente la información superficial o la nota inmediata nos acapara, no, sino tratar de entender por qué pasa lo que pasa, por qué estamos como estamos, como solemos decir con el doctor Elizondo Mayer Ser. Luis Astorga, te agradecemos mucho que nos hayas traído a mostrar tu libro, ¿Qué querían que hiciera?, de Editorial Grijalbo, Inseguridad y Delincuencia Organizada en el Gobierno de Felipe Calderón, y que nos hayas permitido esta consulta, que espero no cause honorarios, sobre el tema del Chapo Guzmán. Gracias, Pepe. Gracias, Luis Astorga Almanza. Hagamos una pausa breve, volvemos con más.